¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses o opiniones diferentes que se contradicen. Un conflicto también puede ser positivo o negativo porque aportan a la solución de una situación o pueden causar daños o perjuicios. Las causas del conflicto es cuando los individuos tienen discordia de intereses, valores, roles, falta de comunicación, desigualdad. La estructura del conflicto se divide en personas, que son aquellos seres humanos involucrados en un proceso de conflicto. El proceso es aquel que con base en la historia mediante el desarrollo del conflicto es estudiado por sus causas. El problema es cuando examina el porqué o el motivo del conflicto, se hace partícipe las dos partes involucradas dentro de sus intereses y necesidades para lograr satisfacer las dos partes. Ciclos del conflicto. Es un proceso en el cual los intereses varían a lo largo del tiempo e intensidad dentro de la dinámica de los ciclos del conflicto. Conflicto irritable e imperecedero. Es aquel conflicto que se marca de una forma radical en donde ambas partes creen que no existe una solución, requiere costos y sin prolongar son más violentos. Son aquellos que dependen de la conciliación de una identidad grupal que requiere identidad, supervivencia y estabilidad. Resolución de conflictos. Es como una negociación de las partes intentando llegar a una decisión conjunta en asuntos de intereses mutuo y en situaciones de conflictivas que tienen desacuerdos. Se tiene en cuenta que no hay terceros, participan las partes y sus representantes. Representan propuestas para un mutuo acuerdo, un proceso de privado, toma de decisiones de las dos partes, no es obligatorio en un cumplimiento. Métodos de solución alternativos. La mediación es un proceso de negociación más complejo que implica la participación de un tercero, que no es una de las partes. Se puede decir que el mediador puede ser un individuo o un grupo o una institución. Las partes escogen al mediador. Debe ser neutral, no debe hacer juicios ni toma de decisiones vinculadas para las partes. Es facilitador, llega con las dos partes a un acuerdo consensual. Para mejorar la comunicación, las partes deciden si aceptan las sugerencias. El arbitraje. Entra en un proceso judicial que vincula a las partes con un árbitro. Se puede decir que el árbitro es escogido por las partes. Sus decisiones son imperativas y estas se presentan con los efectos judiciales. Se sigue con ciertas normas procesales preestablecidas, evalúa las posiciones de las partes involucradas, propone una serie de soluciones que deberían ser aceptables para las dos partes. La no violencia es un proceso en el que ciertas personas se hallan en el poder y el compromiso por buscar la justicia sin tener que usar la violencia contra sus adversarios.